Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo, hoy que es jueves 12 de junio de 2025. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle la información más destacada del Poder Judicial de la Federación, así como las noticias jurídicas y de derechos humanos más relevantes. Eusiris Rostro en interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La Corte ha protegido la autonomía reproductiva y el derecho a decidir de mujeres y personas gestantes. La primera sala estableció criterio que protege el derecho a la identidad de mujer migrante trans. La segunda sala determinó que es ilegal establecer como requisito para acceder a un empleo el examen de VIH. Implicada en el caso Wallace, abandonó el Ceferezo 16 la noche de este miércoles. El Pleno de la Suprema Corte ha emitido criterios que protegen la autonomía reproductiva y el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes. Es el caso de la resolución que aprobó al resolver la acción de inconstitucionalidad 7/2021 y su acumulada 74/2021, en la que invalidó una porción del párrafo cuarto del artículo 2 de la Constitución de Aguascalientes, que fijaba parámetros para el reconocimiento del derecho a la vida, motivo por el cual invalidó la porción que establecía desde su concepción hasta la muerte natural. Recordó que las entidades federativas no están facultadas para modificar el concepto de persona en sus constituciones locales. Además, determinó que la norma impugnada podría comprometer el ejercicio de los derechos a la autonomía reproductiva, vida, igualdad, salud e integridad personal de las mujeres y personas gestantes. Por estas razones, invalidó la norma que fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La primera sala de la Corte declaró inválido el artículo 96 de la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que no establecía un plazo a la Conducef para dictar resolución en el procedimiento sancionador. Determinó que es violatorio de la seguridad jurídica, pues impedía a las instituciones sujetas a esa ley el tener certeza sobre la medida necesaria y razonable que la autoridad debería ejercer sus atribuciones. Además, explicó, implicaba que la autoridad pudiera incurrir en arbitrariedades y en la prolongación indefinida del procedimiento. Continuamos en el mes de la diversidad sexual y en este marco se reconoció una sentencia emitida por la Suprema Corte con perspectiva de género y enfoque de derechos de este sector de la población. La Clínica Jurídica a la IDEFOPA para Personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana celebró la decisión de la primera sala de la Corte de amparar a una mujer transgénero refugiada para que el Instituto Nacional de Migración reconozca su identidad de género en sus documentos migratorios. Destacó que el máximo tribunal observó que las tarjetas migratorias fungen como documentos de identidad en nuestro país para las personas extranjeras, por lo que estos deben reflejar la identidad de género y la realidad social de las personas. Con ello, también se ordena al Instituto Nacional de Migración contar con un procedimiento sencillo y accesible para la adecuación de documentos migratorios y la garantía de la identidad de género. Además, la primera sala condenó que la promovente no fuera tratada conforme a su identidad de género durante el reconocimiento de su condición como refugiada por parte de la Comar, instancia que también fue vinculada al amparo que concedió. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición el folleto informativo sobre los derechos de las personas migrantes que da cuenta de las obligaciones del Estado para su protección, así como los supuestos para solicitar asilo o la condición de refugiado. Con el modelo de preguntas y respuestas, explica el contenido en la materia en distintas leyes, tratados internacionales, sentencias y otros documentos de derechos humanos que permite orientar en la defensa de los derechos de las personas migrantes que llegan a nuestro país. Además, incluye un directorio con los datos de distintas instituciones nacionales e internacionales dedicadas a temas migratorios que pueden auxiliar en la garantía de los derechos de las personas en contexto de movilidad, tales como la Defensoría Pública Federal. La Suprema Corte protegió los derechos de una persona que por enfermedad
le fue negado un empleo en el sector salud. La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte destacó una resolución del máximo tribunal para garantizar los derechos laborales de las personas que viven con VIH. En el amparo directo 43/2018, la segunda sala analizó el caso de una persona de la comunidad LGBT a quien, al solicitar un empleo, se le requirió un examen de VIH, el cual presentó un diagnóstico positivo, por lo cual el IMSS le negó continuar con el trámite de ingreso laboral, porque, según la institución, vivir con esta enfermedad arriesgaría la salud de sus colegas y de los pacientes. La Corte determinó que no está justificado exigir el examen de VIH como requisito para acceder a un empleo, porque vulnera el principio de igualdad y no discriminación, ya que las personas solicitantes no representan un riesgo para la salud de otras. En el caso del sector médico, para proteger el derecho a la salud, se justifica la aplicación y solicitud del examen de VIH a todo el personal que labora en áreas de riesgo, pero no se solicitará individualmente. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Ya está disponible en Spotify y YouTube el nuevo y último episodio de la cuarta temporada del podcast del Consejo de la Judicatura Federal, Reflexiones desde el Consejo, que en esta ocasión presenta un proyecto multimedia dirigido a la niñez. Se trata del videojuego Niñez con Perspectiva de Derechos Humanos, Misión Derechos en la Vida Real, disponible en su sitio web, en el que pueden ver videos, escuchar mensajes y cumplir distintas misiones para que conozcan sus derechos y tengan información sobre cómo pueden ejercerlos. Es un micrositio pensado para niñez principalmente de 9 a 12 años, en la cual ellas puedan ver algunos videos, escuchar algunos mensajes e ir pasando misiones. Entonces todo el diseño está hecho como un juego de video. La identidad gráfica está pensada para niñas y niños. Los pilotajes los hicimos con niñas y niños. 3 de la tarde con 6 minutos, momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias. Al regresar, más de 270 quejas ha recibido el INE relacionadas con la pasada elección judicial. Ya estamos de regreso con más noticias. Luego de que la primera sala le concediera la protección de la justicia federal y ordenara su inmediata liberación, Juana Hilda González Lomelí abandonó las instalaciones del Ceferezo 16 en Coatlán del Río Morelos, lugar en el que estuvo privada de la libertad por más de 19 años, purgando una condena de más de 70 años por el delito de secuestro. González Lomelí abandonó el penal alrededor de las 11 de la noche de este miércoles, luego de que la sentencia de la primera sala fue notificada al personal del Ceferezo 16. Juana Hilda quedó en libertad después de que se determinó que las pruebas con las que fue procesada fueron obtenidas bajo tortura y, en consecuencia, eran ilegales. Personal de la Defensoría Pública Federal acudió al lugar para atenderla durante su liberación. Dicha institución, que acompañó su defensa, considera que la resolución de la primera sala debe tener efectos inmediatos en los asuntos de las personas coprocesadas en el caso Wallace, entre ellos César F., Albert y Tony C., cuyos juicios de amparo se encontraban suspendidos en espera de esta resolución, así como los casos de Brenda Q. y Jacobo T., quienes continúan procesados, pues en todos estos casos las acusaciones se sustentan en las pruebas que la primera sala de la Corte declaró nulas, por lo que debe eliminarse de inmediato. Y justamente la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos saludó la resolución de la primera sala que ordenó la absoluta e inmediata libertad de Juana Hilda González Lomelí, después de pasar más de 19 años privada de la libertad, pues la confesión que realizó de presuntamente haber participado en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace fue obtenida mediante tortura, presiones, intimidaciones y amenazas en un contexto de arraigo. El organismo de Naciones Unidas indicó que esta determinación del máximo tribunal
reivindica la importancia del juicio justo, el debido proceso, la presunción de inocencia, la defensa adecuada, la prohibición de la tortura y la custodia correcta de las pruebas. Además, evidencia la arbitrariedad del arraigo. Así, reconoció a la víctima que pasó injustamente presa por casi 20 años, a la Defensoría Pública Federal que llevó su caso y a quienes denunciaron las violaciones a derechos humanos durante el proceso. Esta sentencia, subrayó, debe alentar una revisión independiente e imparcial de otros procesos penales similares a fin de reparar el daño a las víctimas. Vamos a otros asuntos. Más de la mitad de las quejas presentadas en el contexto de la elección judicial han sido desechadas por la autoridad electoral. En lo que va del proceso electoral judicial, el INE ha recibido 271 quejas vinculadas a dicho proceso, de las cuales 145 fueron desechadas, 102 se encuentran en sustanciación y 24 fueron remitidas a la Sala Regional Especializada, órgano jurisdiccional que concluye funciones el próximo 31 de agosto, conforme a lo previsto en la reforma constitucional al Poder Judicial. De acuerdo con la Comisión de Quejas del INE, de las denuncias desechadas, 28 han sido recurridas ante el Tribunal Electoral, instancia que hasta el momento ha confirmado el desechamiento que determinó la Autoridad Electoral Administrativa en 20 casos. Las denuncias tienen que ver con la participación de candidatos en foros que no cumplieron con las reglas fijadas por el INE, distribución de acordeones, violencia política de género y contratación de propaganda en redes sociales. Sin embargo, el material probatorio que se adjunta a las denuncias es muy endeble. Por otro lado, se dio a conocer que hasta el momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha recibido 54 juicios de inconformidad en los que se impugnan los resultados de los cómputos distritales de la elección judicial. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. El Instituto Electoral de la Ciudad de México lleva a cabo el procedimiento para verificar que las personas candidatas que obtuvieron el mayor número de votos en la pasada elección judicial cumplan con los requisitos de elegibilidad que marca la ley y que no se encuentren en alguno de los supuestos de la 8 de 8, por lo que se verificará que no cuenten con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la salud, la integridad corporal, la libertad y seguridad sexual, violencia familiar en cualquiera de sus modalidades, violación a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género o ser persona deudora alimentaria morosa. Además, se revisará que no estén inscritos en los registros nacionales de obligaciones alimentarias de personas agresoras sexuales o de personas sancionadas en materia de violencia política en razón de género. Para ello, el instituto ha solicitado información a diversas instancias locales y federales. El proceso deberá concluirse a más tardar el próximo 15 de junio. En caso de detectar que alguna persona candidata triunfadora se encuentre en cualquiera de estos supuestos, la autoridad electoral local actuará conforme a derecho y no entregará la constancia de mayoría correspondiente. La Sala Regional Jalapa revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Oaxaca, que validó la designación directa del agente municipal de Santa Cruz Huatulco efectuada por el ayuntamiento. Lo anterior, pues no se llevó a cabo el procedimiento para acreditar la existencia de circunstancias de imposibilidad de elección. Esto es de acuerdo con la ley vigente, cuando exista una situación de conflicto interno que ponga en riesgo la estabilidad de la agencia municipal, lo que en el caso aconteció. La designación directa por parte del Cabildo no puede justificarse con la práctica reiterada como lo pretende hacer valer el tribunal, porque el hecho de que en la agencia municipal no se haya llevado a cabo elecciones por más de 14 años solo refleja un proceso sistemático de deterioro de la normatividad democrática. Padres de familia y asociaciones civiles se manifestaron en el Tribunal Superior de Justicia de Aguascalientes. Denuncian que jueces y abogados acotan las convivencias de padres divorciados con sus hijos e hijas.
Inició en Ciudad Juárez, Chihuahua, el primer Congreso Internacional de Mecanismos Alternos y Justicia Alternativa, un espacio de diálogo, análisis y reflexión sobre los retos y avances en la transformación de los modelos tradicionales de justicia. En el Centro de Justicia Margarita Maza Parada del Poder Judicial de Oaxaca se realizaron adecuaciones en el área de escucha especializada a través de un proyecto de infraestructura que garantiza el respeto a los derechos de la infancia durante procesos legales. El Congreso de Chiapas aprobó la reforma al Código Penal del Estado que contempla la imprescriptibilidad del delito de feminicidio, endurece las penas contra delitos sexuales y garantiza pensiones alimenticias a víctimas de ataques con ácido. La propuesta fue presentada por el magistrado presidente del Poder Judicial de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén. En más noticias, desde el sector salud, se reiteró el llamado a eliminar los prejuicios respecto a los métodos que se usan para la prevención del cáncer de próstata. El cuerpo habla, pero el hombre calla y eso cuesta vidas cuando de cáncer de próstata se trata, afirmó el doctor Víctor Gómez Bocanegra en la UNAM. Cuando hablamos de cáncer de próstata no estamos hablando de un cáncer raro, es el más frecuente del aparato genitourinario en los hombres. A nivel mundial se sabe que es la segunda causa de muerte justo después del cáncer de pulmón. En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Próstata, se dio a conocer que en el mundo cada minuto se diagnostican 3 hombres con cáncer de próstata. En México se diagnostican 3 casos por hora y cada año mueren 7,000 hombres por esta enfermedad. Si seguimos haciendo lo mismo, los hombres seguirán llegando tarde. Necesitamos cambiar la forma de comunicar, de atender y de educar a estos hombres que necesitan abrirse, quitar el estigma. Entonces, justo el llamado es para que nos demos cuenta. Señalaron que las etapas de detección en nuestro país, lamentablemente, son cuando el cáncer ya está avanzado. En México, encontrar un tumor en una etapa temprana, en donde es potencialmente curable con los tratamientos que mostraré más adelante, en el mundo en promedio se detecta 76% de los pacientes. En México se detecta entre el 35 y el 45% de los pacientes. Y el doctor mencionaba que esto lo convierte en un problema de salud público, no solamente por la mortalidad, sino también por los costos. Un factor elevado de riesgo y vulnerabilidad ante esta enfermedad es la edad. Así que a partir de los 40 años es indispensable realizarse exámenes de detección. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Momento de otra pausa, pero regresamos con más a Corte Informativo. Más adelante, paro de labores en el Poder Judicial de la capital del país aumentará el rezago de expedientes. Gracias por continuar con nosotros en Corte Informativo. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, manifestó su preocupación por el paro de labores que se mantiene en juzgados de la capital del país desde el pasado 29 de mayo, pues ello ocasiona un incremento en el rezago de expedientes y afecta de forma directa a los justiciables, en especial a los más vulnerables. Recordó que el acceso efectivo a la justicia es un derecho humano, por lo que la suspensión de actividades jurisdiccionales afecta gravemente este derecho, comprometiendo la tutela judicial efectiva, la protección de derechos fundamentales y la confianza ciudadana en el sistema de impartición de justicia. Indicó que si bien deben atenderse las peticiones de las personas trabajadoras, es indispensable que prevalezca el interés superior de garantizar el acceso oportuno, continuo y eficiente a la administración de justicia para todas las personas, por lo que hizo un llamado respetuoso a las autoridades competentes y a las personas trabajadoras para que a través del diálogo se atiendan las peticiones con el fin de reanudar el servicio en los órganos de impartición de justicia. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hizo un llamado al Poder Judicial de Veracruz a romper el patrón de impunidad y evitar el cierre de la investigación por tortura contra Diego Fernando Bonilla, indígena ñuú de la Sierra Norte del estado,
sobreviviente de esta práctica por parte de policías ministeriales estatales. En mayo de 2023, indicó, Diego fue testigo de un homicidio. Al ser llevado por elementos de la Fiscalía para declarar, fue torturado por policías para incriminar a un tercero presuntamente responsable. Fue interrogado sin perspectiva intercultural. Su testimonio fue manipulado y traducido sin respetar su lengua otomí ni su versión. Esa declaración falsa fue usada para detener a una persona que él nunca señaló. Con el apoyo de diversas organizaciones, se levantó una denuncia por tortura y aunque la Fiscalía abrió una carpeta, esta quedó sin avances por meses hasta el pasado mes de mayo, cuando sin agotar pruebas clave, se cerró el caso. Ahora, el juez de control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Jalapa, Veracruz, resolverá la impugnación presentada por Diego contra el cierre de la investigación. En más noticias, consagrar en la Constitución el derecho a una movilidad segura en entornos viables en nuestro país, demandaron organizaciones de la sociedad civil. Es urgente transformar el sistema vial mexicano, donde peatones y ciclistas pueden circular de manera segura, libres de violencia y con una infraestructura inclusiva, revelaron representantes de organizaciones civiles. Ello, al participar en el foro Movilidad Segura, Reto y Oportunidad para México. Fue una innovación legislativa, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Somos pioneros en consagrar el derecho a la movilidad como parte de nuestras garantías constitucionales. Se plantearon políticas públicas que garanticen el derecho a la movilidad con un enfoque de equidad y conciencia ciudadana. Indicaron que las vías priorizan el uso del automóvil, lo cual incrementa el riesgo de accidentes fatales para quienes caminan o se desplazan en bicicleta. Se mencionó que la falta de educación vial, la impunidad ante las infracciones y la escasa regulación vial contribuyen a una crisis de seguridad, ya que en el primer trimestre de 2025, cerca de 500 personas perdieron la vida a causa de incidentes viales. Es responsabilidad de las autoridades establecer las reglas y exigirle a la industria mexicana del automóvil que simple y llanamente cumpla con lo que dice la ley y que oferte en el mercado mexicano vehículos que sean seguros. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y en información del mundo, al menos 265 personas murieron cuando un avión de la empresa Air India, con destino a Londres, se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de la India. Esto entre pasajeros y personas en tierra. El Boeing 787-8 Dreamliner despegó de la ciudad de Ahmedabad a las 13:30 horas locales, con destino al aeropuerto de Gatwick. A bordo viajaban 232 pasajeros y 12 miembros de la tripulación, según reveló la Dirección de Aviación Civil de la agencia AP. La nave se estrelló contra el albergue del Colegio y Hospital BJ Medical. De acuerdo con la Federación de la Asociación Médica de India, entre 50 y 60 estudiantes han sido atendidos en hospitales después del incidente. Al menos 4 estudiantes se encuentran desaparecidos y 3 más están en cuidados intensivos. La empresa Boeing señaló que es el primer incidente grave que se reporta en un avión de este tipo y afirmó estar lista para apoyar a la empresa Air India. Y las protestas en Los Ángeles en contra de las redadas antiinmigrantes se han intensificado en los últimos días, lo que ha generado que al menos 400 personas hayan sido detenidas. Situación que ha propiciado que se mantenga el despliegue de elementos de la Marina y de la Guardia Nacional para contener las protestas. Asimismo, la alcaldesa de Los Ángeles ha mantenido el toque de queda. Las manifestaciones ya se han extendido a al menos 15 ciudades de la Unión Americana y para el sábado se prepara una megaprotesta en el marco del desfile militar que encabezará el presidente Trump en Washington con motivo del 250 aniversario de las Fuerzas Armadas. La manifestación organizada por el movimiento 50-51 bajo el lema Un día de desafío, que significa 50 protestas, 50 estados y un movimiento, será una protesta de rechazo a las medidas implementadas por el presidente Trump desde que asumió el cargo.
Y es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Le espero a las 20:30 horas en el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo el equipo le deseamos que siga teniendo una excelente tarde. Hasta pronto.